Era la primera noche en un Airbnb. Dejaste la maleta junto a la puerta, conectaste el cargador del celular y te sentaste en la cama pensando que al día siguiente tendrías tiempo para conocer la ciudad. Afuera apenas se escuchaban algunos coches pasando a lo lejos. Dentro, el único sonido constante era el del viejo ventilador girando lentamente sobre el techo. Todo parecía normal, hasta que el teléfono vibró. No era un mensaje, era una notificación de la aplicación donde habías reservado el alojamiento. Decía que el anfitrión había entrado a la propiedad. Miraste hacia la puerta. Seguía cerrada. Revisaste las ventanas. Nadie. Volviste a mirar la pantalla y la notificación ya no estaba. Pensaste que seguramente había sido un error del sistema. Sin embargo, mientras intentabas convencerte de eso, escuchaste un leve crujido proveniente del pasillo, como si alguien hubiera apoyado el peso del cuerpo sobre una tabla de madera. Permaneciste inmóvil, esperando otro sonido, pero solo volvió el silencio. Hay quienes aseguran que los lugares temporales guardan historias que jamás aparecen en las fotografías del anuncio. Casas demasiado baratas, departamentos impecables que permanecen vacíos durante meses o habitaciones donde distintos huéspedes, sin conocerse entre sí, terminan describiendo exactamente la misma sensación. Nadie puede demostrar que esas historias sean reales, pero tampoco ha logrado explicar por qué siguen apareciendo una y otra vez. Una de las leyendas más inquietantes habla de un anfitrión que nunca fue visto. Aunque muchos aseguran haber sentido que jamás estuvieron realmente solos. Todo comenzó con un departamento antiguo ubicado en una colonia tranquila de una ciudad mexicana. No tenía nada particularmente extraño. Las fotografías mostraban muebles modernos, una cocina limpia y un balcón con vista a la calle. El precio era sorprendentemente bajo para la zona, por lo que casi siempre estaba ocupado. Los comentarios parecían normales. Excelente ubicación, muy limpio, volvería sin dudarlo. Pero de vez en cuando aparecía una reseña diferente, muy corta, demasiado corta. Sentí que alguien entró durante la madrugada. Curiosamente, esas opiniones desaparecían pocos días después. Algunos pensaban que los huéspedes las eliminaban por vergüenza. Otros aseguraban que nunca existieron. Una joven llamada Mariana reservó el lugar durante un fin de semana porque asistiría a un concierto. Llegó entrada la noche. El anfitrión dejó las llaves en una pequeña caja de seguridad junto a la puerta y jamás apareció en persona. Eso era bastante común. Entró, dejó su mochila sobre el sofá y comenzó a recorrer el departamento. Todo parecía impecable. La cama estaba perfectamente tendida. La cocina olía a café recién hecho, aunque la cafetera estaba completamente apagada. Pensó que quizá el aroma provenía del departamento vecino. No le dio importancia. Después de cenar, pidió comida por aplicación y pasó varias horas viendo videos antes de dormir. A las 3:12 de la madrugada despertó de golpe. No por un ruido fuerte, sino porque tuvo la extraña sensación de que alguien la observaba. Abrió los ojos lentamente. La habitación permanecía completamente oscura. Solo una tenue luz azul proveniente del router iluminaba parte del suelo. Miró hacia la puerta. Seguía cerrada. Respiró aliviada. Entonces escuchó un sonido metálico. Las llaves. Parecía que alguien las hacía girar muy despacio desde el otro lado. No hubo golpes. No intentaban abrir. Solo el sonido. Como si alguien comprobara que seguían ahí. Permaneció inmóvil durante varios minutos. Finalmente el ruido cesó. Al amanecer, revisó la cerradura. No había señales de que alguien hubiera intentado entrar. Pensó que todo había sido un sueño provocado por el cansancio, hasta que recibió un mensaje del anfitrión. «Espero que hayas descansado. Perdón por pasar tan tarde». Mariana respondió inmediatamente preguntando a qué se refería. La respuesta nunca llegó. Horas después, el mensaje desapareció de la conversación, como si jamás hubiera sido enviado. Intentó contactar nuevamente al propietario. La aplicación indicaba que el mensaje no podía entregarse. Decidió abandonar el alojamiento esa misma mañana. Al publicar su experiencia,
Encontró varios comentarios antiguos en foros donde otras personas describían exactamente el mismo sonido de llaves durante la madrugada. Lo extraño era que algunos aseguraban haber recibido el mismo mensaje, con las mismas palabras, y todos afirmaban que desaparecía poco después. Muchos creen que solo fue un error de la plataforma. Otros dicen que el anfitrión tenía acceso remoto a las cerraduras inteligentes. Pero quienes vivieron esa experiencia insisten en un detalle que nunca pudieron explicar. Las propiedades anunciadas nunca utilizaron cerraduras electrónicas, solo una llave tradicional. Y nadie pudo demostrar quién hacía sonar aquellas llaves todas las noches. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras recibido ese mensaje? Escríbelo en los comentarios. Hay otra historia que comenzó de una forma todavía más común. Una familia decidió pasar unos días fuera de la ciudad durante las vacaciones. Encontraron una casa amplia con alberca, jardín y una enorme sala decorada con fotografías antiguas. Las imágenes mostraban paisajes, reuniones familiares y retratos en blanco y negro. Nada fuera de lo normal. El propietario explicó que muchas pertenecían a los antiguos dueños de la casa y que las conservaba únicamente como decoración. La primera noche transcurrió sin problemas. Los niños jugaron durante horas. Los adultos prepararon carne asada. Todos se fueron a dormir cerca de la medianoche. Al día siguiente, ocurrió algo extraño. Mientras desayunaban, el hijo menor señaló una fotografía colocada sobre una repisa. Ayer ese señor estaba viendo para otro lado. Todos rieron. Pensaron que era una ocurrencia infantil. Sin embargo, la madre comenzó a observar la imagen. Juraría que el niño tenía razón. El retrato mostraba a un hombre sentado en una silla de madera. Ahora parecía mirar directamente hacia la cámara. Intentó recordar cómo estaba el día anterior. No pudo. Siguieron disfrutando del viaje, pero esa noche ocurrió algo parecido. Otra fotografía parecía diferente, después otra, luego otra más. No era sencillo explicarlo. Las personas retratadas parecían cambiar ligeramente de posición. Muy poco, lo suficiente para sembrar la duda. El padre decidió tomar fotografías con su celular de todas las imágenes antes de dormir, solo para demostrar que era una ilusión. Al despertar revisó la galería. Las fotografías seguían iguales. Respiró tranquilo, entonces levantó la vista. Los cuadros frente a él eran distintos. Comparó una por una. En la pantalla, una mujer aparecía con los brazos cruzados. En el marco de la pared, tenía las manos apoyadas sobre las piernas. Otra fotografía mostraba una ventana abierta. La versión colgada en la sala aparecía cerrada. Pensó que estaba confundiendo las imágenes. Las retiró cuidadosamente de la pared. Detrás de cada marco, encontró una fecha escrita con lápiz. Todas distintas. Pero había un detalle. La última fecha correspondía apenas a 3 semanas antes, aunque las fotografías aparentaban tener más de 50 años. Intrigado llamó al anfitrión. Este respondió con absoluta tranquilidad. Le dijo que jamás moviera aquellas fotografías del lugar. Cuando preguntó por qué, solo respondió: porque después cuesta mucho volver a acomodarlas. La llamada terminó ahí. La familia decidió abandonar la casa antes de terminar la reserva. Semanas más tarde, otro huésped publicó una reseña bastante extraña. No hablaba de fantasmas, no hablaba de ruidos. Solo escribió una frase: las fotografías nunca muestran exactamente lo mismo 2 veces. La reseña desapareció pocos días después. Quienes conocen esa historia dicen que la casa sigue disponible algunas temporadas. Otros aseguran que el anuncio desaparece durante meses para volver a aparecer con fotografías completamente nuevas. Aunque la fachada siempre parece idéntica, y nadie ha encontrado una explicación convincente para esas imágenes. Pero lo más extraño todavía no había ocurrido. Existe un relato que comenzó con algo tan cotidiano como olvidar un cargador. Un estudiante viajó por trabajo y al regresar a casa descubrió que había dejado el cargador de su laptop dentro del Airbnb. Escribió al anfitrión. Este respondió rápidamente diciendo que lo había encontrado y podía enviárselo por mensajería. Todo parecía resuelto. 2 días después,
recibió un paquete. Era exactamente el mismo cargador, la misma marca, el mismo modelo. Incluso tenía una pequeña marca negra en uno de los extremos. Sin embargo, al abrir su mochila descubrió algo imposible. Su cargador también estaba ahí. Jamás lo había olvidado. Durante varios minutos comparó ambos objetos. Eran idénticos. Cada raspadura, cada doblez del cable, cada pequeño detalle coincidía perfectamente. Pensó que alguien le había enviado un cargador parecido por accidente. Entonces, revisó el paquete nuevamente. Dentro encontró una nota escrita a mano. Solo decía: "El otro todavía sigue conectado". Se quedó mirando la frase sin entender. Intentó comunicarse con el anfitrión. La conversación ya no existía. La reserva había desaparecido del historial de la aplicación. Incluso el correo de confirmación parecía haberse borrado, como si nunca hubiera visitado aquel lugar. Durante semanas intentó recordar la dirección exacta. Solo conseguía recordar una calle parcialmente iluminada y una casa con una puerta verde. Decidió volver. No logró encontrarla. Preguntó a vecinos. Nadie conocía un alojamiento con esas características. Muchos aseguran que todo fue una confusión de memoria. Otros creen que recibió el paquete equivocado. Pero quienes escucharon esa historia siguen preguntándose algo muy simple. Si nunca olvidó el cargador, ¿quién envió exactamente el segundo? Una historia que comenzó a circular hace algunos años entre viajeros frecuentes parece responder esa pregunta, aunque en realidad solo consigue hacerla todavía más inquietante. Dicen que existe un alojamiento que nunca aparece dos veces con el mismo nombre. Un mes puede anunciarse como una pequeña casa cerca del centro. Semanas después aparece como un loft moderno. Más tarde cambia completamente de fotografías, de precio y hasta de ciudad. Sin embargo, algunos huéspedes afirman reconocer un mismo detalle en todas las publicaciones. Una vieja lámpara de mesa, siempre colocada en algún rincón, a veces sobre un buró, a veces junto a una ventana. En otras ocasiones, apenas visible al fondo de una fotografía. Quienes han intentado buscar el anuncio, tiempo después descubren que ya no existe, y cuando creen haber encontrado uno parecido, la lámpara vuelve a aparecer. Nadie sabe si se trata del mismo lugar, o de muchos distintos, pero el rumor continúa creciendo. Fue precisamente esa lámpara la que llamó la atención de un hombre llamado Arturo. Necesitaba quedarse únicamente una noche antes de tomar un vuelo muy temprano. Reservó sin pensarlo demasiado. El anfitrión respondió casi de inmediato con instrucciones claras para recoger las llaves. Todo parecía completamente normal. Al llegar encontró exactamente la misma decoración que había visto en las fotografías. La misma sala, la misma cocina, la misma lámpara. Lo curioso fue que, al encenderla, no produjo ninguna luz. Pensó que el foco estaba fundido. Buscó el interruptor principal. Nada. Finalmente, la dejó apagada. No era importante. Después de cenar, revisó algunas cosas del trabajo y decidió dormir temprano. Cerca de las 2:30 de la madrugada despertó porque creyó escuchar que alguien caminaba lentamente en la planta baja. No eran pasos rápidos, ni fuertes. Eran lentos, pausados, como si alguien recorriera la casa intentando no hacer ruido. Arturo permaneció acostado, escuchando. Los pasos avanzaron hasta detenerse exactamente frente a la puerta de la habitación. Después, silencio absoluto. Pasaron varios minutos. Finalmente reunió valor y abrió la puerta. No había nadie. La casa seguía completamente oscura. Revisó la cocina, la sala, el baño. Todo estaba vacío. Mientras regresaba a la habitación, notó algo extraño. La lámpara estaba encendida. Emitía una luz amarillenta muy tenue. No recordaba haber cambiado el foco, ni haber encontrado otro interruptor. Simplemente ahora funcionaba. Pensó que quizá había un falso contacto. La apagó. Volvió a la cama. 5 minutos después la habitación volvió a iluminarse. La lámpara se había encendido otra vez, sin que nadie la tocara. Aquello ya comenzaba a incomodarlo. Desconectó el cable directamente del enchufe. Esperó unos segundos.
La luz permaneció apagada. Respiró tranquilo. Entonces ocurrió algo que jamás pudo explicar. La lámpara volvió a iluminarse. Seguía desenchufada. No producía una luz intensa. Era apenas un resplandor débil, suficiente para distinguir la silueta de la sala. Y algo más, porque durante apenas un instante creyó ver una sombra sentada en el sillón. No podía distinguir un rostro, solo una figura inmóvil. Parpadeó. La sombra desapareció. La lámpara volvió a apagarse. Arturo no volvió a dormir. Apenas amaneció, salió de la casa. Mientras esperaba el taxi, decidió revisar las cámaras de seguridad instaladas en la entrada. Había una pequeña pantalla donde podía verse la grabación en tiempo real. Solo por curiosidad, retrocedió algunas horas. Observó cómo él mismo había entrado la noche anterior. Después aceleró la reproducción. Todo parecía normal, hasta las 2:34. En ese momento la cámara registró que la puerta principal se abría lentamente. Nadie cruzó. La puerta simplemente permaneció abierta durante varios segundos. Luego volvió a cerrarse sola. Las demás cámaras no mostraban absolutamente nada. Cuando preguntó al anfitrión, este respondió únicamente con una frase: «Las cámaras suelen fallar cuando hay tormenta». Pero aquella noche, el cielo había permanecido completamente despejado. Muchos piensan que fue una falla eléctrica. Otros creen que la grabación estaba dañada. Sin embargo, quienes investigaron esa propiedad encontraron algo curioso. Años antes había pertenecido a una familia que jamás utilizaba electricidad en esa habitación porque, según decían, la lámpara siempre terminaba encendiéndose sola. Nadie pudo comprobar si esa historia era cierta, aunque el rumor continúa apareciendo cada cierto tiempo en distintos foros de viajeros, y siempre acompañado por una fotografía. La misma lámpara. Lo que encontró unos minutos después sigue sin tener explicación. Una pareja decidió pasar un fin de semana en una cabaña ubicada entre montañas. El anuncio prometía tranquilidad absoluta. Sin vecinos, sin ruido, solo naturaleza. Llegaron poco antes del anochecer. La señal de internet era muy débil. La televisión apenas captaba algunos canales. Precisamente eso era lo que buscaban: desconectarse del mundo. Mientras acomodaban sus cosas, encontraron una libreta sobre la mesa del comedor. En la portada decía: «Libro de visitas». Era algo común en muchas cabañas. Comenzaron a leer algunos mensajes. La mayoría eran normales. «Aquí vimos el amanecer más bonito. Gracias por la hospitalidad. Volveremos el próximo invierno». Sin embargo, conforme avanzaban las páginas, empezaron a notar algo raro. Muchos comentarios terminaban exactamente con la misma frase: «No abras la puerta si escuchas 3 golpes». Al principio rieron. Pensaron que algún huésped había querido gastar una broma. Pero esa frase aparecía escrita con diferentes tipos de letra, con distintas tintas, incluso en años separados por mucho tiempo. Algunos mensajes estaban fechados 5 años atrás, otros apenas unos meses antes. Todos terminaban igual: «No abras la puerta si escuchas 3 golpes». El novio decidió preguntarle al anfitrión mediante mensaje. La respuesta fue casi inmediata: «Es una vieja broma entre visitantes». Nada más. Aquella explicación parecía suficiente. Hasta que llegó la madrugada. Afuera llovía con fuerza. El viento golpeaba las ramas contra el techo de madera. Era fácil confundir cualquier sonido. Cerca de las 3 escucharon el primer golpe. Seco, lento. Sobre la puerta principal. Se miraron. Pensaron que sería una rama. Un minuto después sonó el segundo. Más fuerte. Después, silencio. Esperaron varios minutos. No ocurrió nada. Ella comenzó a relajarse. Entonces sonó el tercero, tan fuerte que hizo vibrar ligeramente los vidrios. Los dos permanecieron inmóviles. Recordaron inmediatamente la frase de la libreta. Ninguno quiso acercarse. Pasaron varios minutos sin escuchar nada más. Finalmente decidieron ignorarlo y volvieron a la habitación. Al amanecer, abrieron la puerta. No había huellas, no había ramas caídas, no había animales.
Solo encontraron algo apoyado contra la entrada: la libreta, la misma que habían dejado sobre la mesa del comedor antes de dormir. La abrieron. La última página estaba en blanco la noche anterior. Ahora tenía una frase escrita, con tinta fresca: «Gracias por no abrir». Ambos aseguraron que ninguno escribió aquello. Tomaron fotografías, las enviaron a algunos amigos. Horas después, al revisar las imágenes, la página aparecía completamente vacía. Cuando intentaron mostrar la libreta al anfitrión, este dijo no saber de qué estaban hablando. Según él, nunca había dejado ningún libro de visitas dentro de la cabaña. La pareja insistió. Incluso describieron la portada. El hombre permaneció unos segundos en silencio. Luego respondió algo que todavía hoy sigue apareciendo mencionado en distintas versiones de la historia. Si encontraron una libreta, entonces no era la mía. La conversación terminó ahí. La publicación del alojamiento desapareció pocas semanas después. Algunos usuarios aseguran que volvió a aparecer meses más tarde con otro nombre y fotografías distintas, pero varios dicen haber reconocido el mismo comedor, la misma mesa, y sobre ella una libreta cerrada. Si conoces una leyenda parecida, cuéntala en los comentarios. Muchas de las historias más inquietantes sobreviven precisamente porque alguien decidió compartirlas antes de desaparecer del mapa. Hay viajeros que afirman que lo verdaderamente aterrador no son los lugares abandonados, ni las casas antiguas, sino aquellos espacios donde todo parece demasiado normal. Porque a veces el miedo no llega haciendo ruido, solo espera pacientemente a que apagues la luz. Hay una historia que comenzó como un simple comentario perdido entre miles de reseñas y terminó convirtiéndose en una de las leyendas más repetidas entre quienes viajan con frecuencia. No hablaba de fantasmas, ni de sombras, ni de apariciones. Solo mencionaba una puerta que nunca aparecía en las fotografías del anuncio y que, según algunos huéspedes, tampoco estaba ahí cuando llegaban. Todo comenzaba de la misma forma. Después de instalarse, recorrer la casa y acomodar las maletas, alguien notaba un pequeño pasillo que juraría no haber visto antes. No era un lugar oculto, simplemente parecía haber pasado desapercibido. Al final del pasillo siempre había una puerta blanca, sin adornos, sin número, con una manija metálica completamente lisa. La mayoría intentaba abrirla. Siempre estaba cerrada. Pensaban que sería una bodega privada del propietario. No le daban mayor importancia, hasta que llegaba la noche. Algunos aseguraban despertar porque escuchaban un leve golpe proveniente del otro lado de esa puerta. Una sola vez, muy despacio, como si alguien hubiera apoyado apenas los nudillos. Después, silencio. Los más curiosos salían de la habitación para comprobar de dónde provenía el sonido. La puerta seguía ahí, completamente inmóvil. Nadie respondía. Nadie volvía a tocar. Al amanecer ocurría lo verdaderamente extraño. El pasillo seguía existiendo, pero la puerta había desaparecido. En su lugar, solo había una pared perfectamente pintada, sin marcas, sin señales de que alguna vez hubiera existido una entrada. Quienes regresaban a revisar las fotografías tomadas durante su estancia descubrían algo todavía más inquietante. En ninguna aparecía aquella puerta, ni siquiera en las imágenes donde, según ellos, estaba justo detrás. Al ampliar las fotografías solo podía verse una pared lisa, como si la puerta jamás hubiera estado allí. Muchos concluyeron que todo se debía al cansancio del viaje. Otros hablaron de falsas memorias. Sin embargo, las historias comenzaron a acumularse. Personas de distintos países, distintas edades, diferentes alojamientos, pero siempre describiendo exactamente la misma puerta blanca, sin número, sin cerradura visible, y el mismo golpe solitario en mitad de la madrugada. Lo más inquietante apareció cuando un usuario publicó un plano antiguo de una casa que había rentado años atrás. En el plano sí existía una habitación al final del pasillo, pero la distribución actual de la vivienda demostraba que ese espacio había sido eliminado durante una remodelación. Aún así,
Los huéspedes seguían escuchando golpes provenientes de un cuarto que ya no existía. Nadie pudo explicar por qué. Y esa es precisamente la razón por la que muchos viajeros, antes de apagar la luz, recorren una vez más toda la casa, solo para asegurarse de que no haya aparecido una puerta nueva. Porque, según la leyenda, si la encuentras durante la noche, no deberías intentar abrirla, jamás. Después de escuchar historias como estas, resulta fácil pensar que todo son simples coincidencias, que el cansancio, el estrés o un lugar desconocido pueden hacer que la imaginación juegue malas pasadas. Y quizás sea cierto. Después de todo, nadie ha podido demostrar que cualquiera de estos relatos ocurriera realmente. Pero tampoco ha sido posible explicar por qué tantas personas, sin conocerse entre sí, describen detalles casi idénticos. Las mismas llaves sonando en la oscuridad, las mismas fotografías que parecen cambiar, la misma lámpara encendiéndose sola, la misma libreta que aparece donde nunca estuvo, la misma puerta que desaparece al amanecer. Tal vez solo sean historias creadas para asustar a quienes viajan solos. Tal vez nacieron de un malentendido y fueron creciendo con cada persona que decidió añadir un nuevo detalle. O tal vez algunos lugares conservan recuerdos que no aparecen en los anuncios. Recuerdos que esperan en silencio a que llegue el siguiente huésped. La próxima vez que reserves un Airbnb, probablemente revisarás las reseñas con más atención. Mirarás 2 veces las fotografías. Comprobarás que todas las puertas estén donde deberían estar. Y, si despiertas en mitad de la noche porque escuchaste unas llaves girando lentamente, unos pasos en el pasillo o 3 golpes suaves en la entrada, quizá recuerdes estas historias. Quizá encuentres una explicación completamente lógica, o quizá prefieras no levantarte de la cama, porque hay quienes aseguran que en ciertos lugares lo más peligroso no es aquello que puedes ver, sino aquello que parece esperar pacientemente a que decidas comprobar si realmente está ahí. ¿Tú te quedarías hasta el amanecer si algo así ocurriera durante un viaje? Cuéntalo en los comentarios. Y si conoces otra leyenda urbana relacionada con hoteles, casas de renta o lugares donde pasaste una noche que jamás pudiste explicar, compártela. Tal vez tu historia aparezca en un próximo relato. Porque, aunque estas leyendas nunca ofrecen respuestas definitivas, siguen sobreviviendo por una sencilla razón. Siempre existe alguien dispuesto a jurar que vivió algo muy parecido. Y eso, para muchos, resulta mucho más inquietante que cualquier explicación. A pesar de todas esas historias, hay una que rara vez aparece en videos o publicaciones, no porque sea la más aterradora, sino porque quienes dicen haberla vivido suelen borrar su testimonio poco tiempo después. Todo comienza con una función completamente normal de la aplicación, la sección donde puedes ver las reservas anteriores. Un hombre llamado Esteban viajaba constantemente por trabajo. Cada 2 o 3 semanas dormía en una ciudad distinta. Había utilizado Airbnb tantas veces que ya no prestaba demasiada atención a los detalles. Terminaba un viaje, calificaba al anfitrión, archivaba los correos y seguía con el siguiente destino. Una noche, mientras buscaba la dirección de una reserva antigua para recomendar el lugar a un compañero, abrió el historial de viajes. Ahí estaban todas: Monterrey, Puebla, Mérida, Guadalajara, hasta que encontró una que no recordaba en absoluto. No reconocía la ciudad, no reconocía la fecha, mucho menos la fotografía de la casa. Pensó que quizá pertenecía a un viaje de hacía muchos años. Abrió la reserva. El sistema indicaba que había permanecido 3 noches en aquella propiedad. Incluso aparecía una calificación de 5 estrellas hecha desde su propia cuenta. La reseña también estaba ahí. Decía únicamente: si vuelvo a este lugar, no me dejen entrar. Sintió un escalofrío. Jamás habría escrito algo así. Revisó la fecha. Durante esos mismos días él tenía fotografías familiares que demostraban que estaba en otra ciudad completamente distinta. No existía forma de haber realizado ese viaje. Intentó modificar la reseña. No pudo. Quiso eliminarla. Tampoco. La aplicación comenzó a cerrarse sola. Después de varios intentos,
Decidió entrar desde la computadora. La reserva ya no existía. Pensó que todo había sido un error del teléfono. Volvió a revisar desde el celular. Ahí seguía la casa, las fechas, la reseña y una fotografía adicional que juraba no haber visto antes. Era el interior de una habitación. La imagen estaba tomada desde el borde de una cama, como si quien sostenía la cámara acabara de despertar. En el espejo del fondo se alcanzaba a distinguir una silueta. No estaba de pie. Parecía observar directamente hacia quien tomaba la fotografía. Esteban descargó la imagen. Quería ampliarla, pero el archivo apareció completamente negro. Solo un fondo oscuro. Nada más. Esa misma noche llamó al servicio de atención. La persona que respondió aseguró que no existía ninguna reserva con ese código. Cuando mencionó la dirección de la propiedad, hubo unos segundos de silencio. Después la operadora respondió con una frase inesperada. Señor, esa casa fue retirada de la plataforma hace varios años. Antes de que pudiera preguntar por qué, la llamada se cortó. Nunca volvió a encontrar aquella reserva. Pero según contó a algunos conocidos, cada cierto tiempo, la notificación de «¿Cómo estuvo tu estancia?» aparecía nuevamente en su teléfono, siempre con la misma casa, siempre con las mismas fechas, y siempre desaparecía antes de que pudiera tomar una captura de pantalla. Muchos creen que solo fue un error informático. Sin embargo, existen foros donde otras personas afirman haber encontrado reservas que jamás realizaron, con comentarios escritos desde sus propias cuentas, comentarios que aseguran no recordar, y casi todos terminan con una advertencia. No regreses. Nadie pudo explicar cómo aparecieron esas reservas, pero tampoco hubo una explicación para otro rumor que comenzó a difundirse entre algunos anfitriones. Ellos aseguran que, de vez en cuando, reciben una solicitud de hospedaje imposible de aceptar. No porque el huésped tenga malas calificaciones, ni porque el perfil resulte sospechoso, sino porque la solicitud desaparece apenas unos segundos después. Solo alcanzan a ver una fotografía, un nombre y una fecha. Cuando intentan abrir el perfil, ya no existe. Uno de esos anfitriones decidió revisar el historial de notificaciones de su teléfono. Encontró el nombre del supuesto huésped. Lo buscó en redes sociales. Después de varios minutos, encontró una noticia local. El hombre había fallecido en un accidente automovilístico casi 2 años antes de la fecha en que recibió aquella solicitud. Creyó que era una coincidencia, hasta que volvió a suceder. Y luego, otra vez. Siempre con personas diferentes, siempre perfiles que desaparecían antes de ser aceptados. Con el tiempo dejó de prestarles atención, pero comenzó a notar un patrón. Las solicitudes llegaban exactamente a las 3:33 de la madrugada. Nunca antes, nunca después. Una noche decidió permanecer despierto. Quería capturar una imagen de la pantalla. A las 3:33 apareció la notificación. Abrió inmediatamente la aplicación. El perfil seguía ahí. La fotografía mostraba a una mujer sonriendo frente a una casa. Debajo aparecía un mensaje. ¿La habitación del fondo sigue disponible? Aquella propiedad nunca había tenido una habitación al fondo, solo una bodega demolida muchos años atrás. Antes de que pudiera reaccionar, la pantalla parpadeó. La solicitud desapareció, pero el mensaje permaneció abierto unos segundos más. Entonces ocurrió algo que jamás contó públicamente hasta mucho tiempo después. El texto cambió por sí solo. Ahora decía: «Ya sé que leíste esto». El teléfono se apagó. Cuando logró encenderlo nuevamente, no existía ninguna notificación, ni rastro de aquella conversación. Muchos aseguran que estas historias solo existen porque Internet permite que los rumores viajen rápidamente. Puede ser. Después de todo, basta con que alguien publique un relato inquietante para que otros comiencen a recordar experiencias parecidas. Pero también es cierto que algunos viajeros prefieren hacer siempre lo mismo al llegar a un alojamiento nuevo. Revisan cada habitación, cada ventana, cada espejo, y antes de dormir toman fotografías de todas las habitaciones, no para guardar recuerdos, sino para comprobar al día siguiente que nada haya cambiado durante la noche.
Porque según una vieja leyenda urbana que sigue circulando entre quienes pasan la vida viajando, las casas no siempre permanecen iguales cuando todos están dormidos. Y hay lugares donde la verdadera diferencia nunca aparece ante tus ojos. Solo se descubre cuando comparas lo que recuerdas con lo que realmente quedó registrado. Hay quienes piensan que las leyendas terminan cuando alguien abandona el lugar donde ocurrieron los hechos, pero existe un último relato que sugiere exactamente lo contrario. Dicen que algunas estancias nunca terminan realmente. Todo comenzó con un joven llamado Iván, quien había reservado un pequeño departamento para pasar una sola noche antes de regresar a casa. El viaje transcurrió sin incidentes. La propiedad era silenciosa, limpia, demasiado normal. No hubo ruidos extraños, no aparecieron sombras, no encontró puertas ocultas ni objetos fuera de lugar. A la mañana siguiente, dejó las llaves donde el anfitrión le había indicado, cerró la puerta y emprendió el camino de regreso. Durante varios días no volvió a pensar en aquel lugar, hasta que recibió el correo automático de la plataforma. Esperamos que hayas disfrutado tu estancia. Abrió el mensaje únicamente para dejar una buena calificación, pero algo llamó su atención. La reserva seguía apareciendo como en curso. Pensó que el anfitrión simplemente no había confirmado su salida. No le dio importancia. Sin embargo, al día siguiente recibió otra notificación. Recuerda respetar las reglas de la casa. 2 días después llegó otra. Tu estancia termina mañana. Comenzó a molestarse. Intentó contactar al propietario. No obtuvo respuesta. La aplicación seguía mostrando que aún estaba hospedado. Una semana más tarde ocurrió algo imposible. Le cobraron una noche adicional, después otra y otra más. El servicio de atención al cliente aseguró que el sistema registraba que nunca había abandonado la propiedad. Iván envió fotografías del peaje, recibos de gasolina, videos tomados en su ciudad. Todo demostraba que estaba a cientos de kilómetros. Aún así, el registro permanecía igual. Según la aplicación, él seguía dentro de la Airbnb. Finalmente logró hablar con un asesor. Después de revisar el caso durante varios minutos, el empleado hizo una pregunta inesperada. ¿Podría confirmar que realmente salió de la casa por la puerta principal? Iván guardó silencio. La pregunta parecía absurda. Respondió que sí. El asesor permaneció unos segundos sin hablar. Luego dijo algo que jamás olvidaría. Es extraño, porque el último movimiento registrado muestra que alguien entró pero nunca salió. La llamada terminó pocos minutos después. Días más tarde, la plataforma canceló todos los cobros. Parecía que el problema había sido resuelto. Sin embargo, meses después, mientras buscaba otro alojamiento para unas vacaciones, ocurrió algo inquietante. Todas las recomendaciones mostraban la misma propiedad, sin importar la ciudad que escribiera. Cancún, Oaxaca, Querétaro, Tijuana. Siempre aparecía aquella casa, con otro nombre, con otras fotografías, pero exactamente la misma distribución, la misma ventana, la misma mesa, y un detalle que solo él podía reconocer: una pequeña grieta en el marco de la puerta del baño. Era imposible. Aún así seguía apareciendo, cada vez que actualizaba la búsqueda, hasta que decidió abrir nuevamente el anuncio. En lugar de las fotografías encontró una única imagen. Era la sala del departamento. Todo permanecía exactamente igual que el día en que se marchó, excepto por un detalle. Sobre el sofá había una mochila, la suya, la misma que llevaba consigo en ese momento. La imagen desapareció antes de que pudiera hacer una captura. Intentó volver a abrirla. El anuncio ya no existía. Pensó que jamás volvería a saber de aquella propiedad. Se equivocó. 1 año después recibió un correo electrónico sin asunto. No provenía de ninguna dirección conocida. Solo contenía una frase: olvidaste hacer el checkout. No había archivos adjuntos, no había firma, solo esa línea. Nunca respondió. Nunca volvió a abrir ese mensaje. Algunos dirán que todas estas historias tienen una explicación lógica: errores de aplicaciones, recuerdos confusos, coincidencias
fotografías mal interpretadas. Y probablemente tengan razón. Después de todo, ninguna de estas leyendas ha podido comprobarse, pero quizá eso es precisamente lo que las mantiene vivas. Porque el verdadero miedo no nace cuando sabemos exactamente qué ocurrió. Nace cuando todo parece tener sentido, excepto un pequeño detalle, una llave que suena donde no hay nadie, una fotografía que cambia, una puerta que desaparece, una reserva que nunca termina, un mensaje enviado desde un lugar al que supuestamente jamás volverás. La próxima vez que viajes y cierres la puerta de un Airbnb por última vez, tal vez mires hacia atrás solo un segundo, no porque esperes ver algo, sino porque, después de escuchar estas leyendas, existe una duda imposible de ignorar. ¿Y si el lugar donde pasaste la noche todavía cree que sigues ahí? Si disfrutas este tipo de relatos, comparte este video con esa persona que siempre termina leyendo historias de misterio antes de dormir. Y recuerda, las mejores leyendas urbanas nunca prometen decir la verdad. Solo consiguen que durante la próxima noche lejos de casa te resulte un poco más difícil apagar la luz.